Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy, el grupo número 3, vamos a estarles hablando acerca de lo que es la arquitectura del Antiguo Egipto. Para que entremos en contexto, yo les voy a estar hablando acerca de lo que es la historia del Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los asentamientos situados en las riberas del cauce medio y bajo del Nilo. Tuvo tres épocas de esplendor definidas por los historiadores como Imperio Antiguo, Imperio Medio y Imperio Nuevo. Históricamente fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas como el Bajo y el Alto Egipto. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años, comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, y en el año 1350 a.C. y convencionalmente se da por terminada en el año 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de Cleopatra, la reina de Egipto, quien fue la última gran gobernanta de una gran lista de faraones. El río Nilo. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, pues este permitía el máximo aprovechamiento de los recursos, lo que significó una gran ventaja frente a otras civilizaciones. El Nilo cada año ofrecía enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una enorme capa fértil que proporcionaba a la tierra de ricos minerales y nutrientes, y por ende excelentes cosechas. Eso se tradujo para los egipcios como una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. También la población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas, lo que les permitió desarrollarse y concentrarse, invirtiendo más tiempo en actividades culturales. Los egipcios aprendieron a manejar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre tres estaciones anuales: la de inundación, la de siembra y la de recolección. El Nilo, además de proporcionar beneficios a los agricultores y al resto de la población, funcionaba también como una gran autopista comercial, lo cual favoreció bastante al comercio de Egipto. Periodo predinástico. En este periodo surgieron dos reinos independientes, como les decía anteriormente, que se definieron como el Bajo y el Alto Egipto. Y sus capitales eran Menfis y Tebas, respectivamente. El periodo arcaico. La historia de Egipto como estado unificado comienza alrededor del año 3500 a.C. con el periodo arcaico, el cual abarcó la primera y segunda dinastía. Menes, o Narmer, fue quien unificó el Alto y Bajo Egipto. Fue el primer rey de un Egipto unificado. La cultura y costumbres egipcias fueron notablemente estables y apenas variaron a lo largo de casi 3000 años, incluyendo religión, expresión artística, arquitectura y estructura social. El Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo comienza bajo la dinastía tercera. En este periodo la capital se estableció en la ciudad de Menfis. Además, en la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser surge como una superposición de mastabas y es la primera que surge de ese tipo. En la cuarta dinastía se construyen las tres grandes pirámides, que son esas que pensamos, cuando se nos habla inmediatamente de Egipto, pensamos en esas pirámides, que son las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Miserinos, las cuales componen la única maravilla del mundo antiguo que sobrevive hasta nuestros tiempos. ¿Cómo se construyeron esas pirámides hace 4000 años? Cómo los egipcios alinearon sus estructuras con los puntos de la brújula sigue aún siendo un tema de debate hasta nuestros tiempos.
En el 2250 a.C. comienza una época de decadencia y anarquía, lo que le significó a la civilización egipcia descentralización de poder para el faraón y división nuevamente del Alto y Bajo Egipto, hasta que Mentuhotep II logra unificar y reorganizar a Egipto en el 2050 a.C., lo cual significó el inicio del Imperio Medio. El Imperio Medio. Este periodo se caracterizó por tener gran prosperidad económica y expansión, con faraones pragmáticos, y en esta época las representaciones artísticas se humanizaron, se impuso también el culto al dios Amón, el cual se mantuvo prácticamente durante el resto de la civilización, y también la capital se cambió a la ciudad de Tebas. A mediados del año 1800 a.C., los hicsos invadieron el norte de Egipto. Sin embargo, estos no interfirieron ni en las costumbres ni en las tradiciones locales, y más bien las adoptaron. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, la cual dotaron de fortificaciones. Esta ciudad ahora se encuentra en ruinas, pero las excavaciones demuestran que fue un centro dinámico de comercio. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de la ciudad de Tebas, que consiguieron mantener su independencia, dirigieron una guerra de liberación para la recuperación de un Egipto unificado, en la cual derivaron a los hicsos, y sucedió en el 1550 a.C., lo cual derribó definitivamente a los hicsos y da lugar a lo que viene siendo el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo fue un periodo que se caracterizó por mantenerse en constante estado de guerra, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el apoyo de un ejército profesional permanente. Este periodo de esplendor y arquitectura monumental, la ciudad de Tebas se recupera el poder que tenía anteriormente, lo cual se refleja en los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. Surgieron nuevos centros de poder, y Tebas y Menfis en conjunto fueron las capitales. El reinado de Amenhotep III es considerado como el más próspero de toda la historia de Egipto. Pero sin embargo, el reinado de su hijo Amenhotep IV significa una gran inestabilidad para esta civilización, debido a que este faraón propuso y llevó a cabo propuestas radicales, en las cuales se puede mencionar, por ejemplo, el cambio de capital a la ciudad de Akhet-Atón. Tras la muerte de este, asumió el trono su hijo con Nefertiti, Tutankamón, el cual tuvo un breve reinado, pero es muy famoso gracias a que en 1922 se descubrió su tumba, lo cual es considerado como el hallazgo arqueológico más importante y famoso de todos los tiempos. En la siguiente dinastía llega al poder el faraón Ramsés II, el Grande, quien fue el tercer faraón de la dinastía 19, el cual es conocido como el rey constructor, a raíz de su obsesión de construir enormes templos y espectaculares, como por ejemplo el templo de Abu Simbel. En la siguiente dinastía, que tuvo lugar en el 1060 a.C., empieza lo que viene siendo la decadencia de Egipto, la cual duró alrededor de 700 años. Durante este tiempo fueron dominados por muchos pueblos extranjeros, como por ejemplo los libios, nubios, griegos, y persas y palestinos. Pero a pesar de esto, en vez de que se les anularan sus costumbres y tradiciones, los invasores adoptaban
sus costumbres y se veían muy influidos por ellas. Adelantando muchos años en el tiempo, llegamos a la batalla de Actium. En ella las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las del emperador romano Octavio, lo cual ocasionó que Egipto fuera una provincia más del Imperio Romano. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias a todos por prestar atención. Buenos días, mi nombre es Melina y yo les voy a estar hablando sobre la religión egipcia. La religión egipcia era del tipo politeísta, o sea que creían en varios dioses. Fue un sistema de creencias que formaba parte integral de la sociedad egipcia antigua. Se centraba en la interacción de los egipcios con varias deidades, quienes se creían el control y elementos de la naturaleza. Ahora les voy a dar una breve explicación sobre los dioses que conforman la religión egipcia. Ra. Este era representado por la cabeza de halcón y disco solar. Él el dios del sol y la vida. Fue el más importante en el imperio antiguo. Osiris era el dios de la agricultura y la resurrección. Isis era esposa hermana de Osiris, diosa de la fertilidad, del amor y la magia. Horus era representado por una cabeza de halcón, era hijo de Osiris e Isis era dios del cielo. Amón era dios del viento y de los secretos. Se fusionó con Ra, creando así el nombre de Amón-Ra y se convirtió en el dios más importante de la época. Hathor, diosa del amor y la alegría. Sekhmet era hija de Ra, era diosa de la fuerza, la guerra y la venganza. Anubis, dios de la momificación y guía de los muertos en el juicio de Osiris. Thoth era dios de la sabiduría en el juicio de Osiris y pesaba el corazón del difunto. Y por último, Set, que era el dios del mal, que en su historia se decía que él mató a su hermano Osiris por envidia. Buenos días, mi nombre es Laurel Quicedeño y yo les voy a estar hablando sobre la división de la arquitectura egipcia. Lo primero que debemos saber es que la arquitectura del antiguo Egipto se caracterizaba por crear un sistema constructivo en sus edificios monumentales. Esta a su vez dividida en 4 categorías, como son la arquitectura doméstica, la arquitectura de palacios, la arquitectura mortuoria y la arquitectura religiosa. La arquitectura mortuoria tenía 3 estructuras principales, que son las mastabas, las pirámides y los hipogeos. También la arquitectura religiosa tenía algunas estructuras destacables, como son los templos, espeos y hemispeos, que de eso se va a hablar más adelante. Primero voy a hablarles sobre las mastabas. ¿Qué eran las mastabas? Bueno, las mastabas es un tipo de tumba egipcia antigua de base rectangular, techo plano y muros laterales inclinados, construida con bloques de adobe y piedra. Estos edificios eran un lugar de entierro para aquellos personajes egipcios importantes durante el período arcaico de Egipto y el antiguo imperio. Como podemos observar en la imagen, se divide en 3 compartimientos, como son la capilla con una mesa de ofrendas, también llamada cámara de ofrendas, donde se le dejaban regalos y ofrendas a las momias, la sala con la estatua del difunto, que era donde estaban ciertas pertenencias y tesoros del difunto, también con una estatua figurativa de sí, y en la parte baja era la cámara funeraria donde se encontraba la momia. Lo que podemos ver señalado en la imagen que dice pozo cegado es donde se postraba el cuerpo y luego era sellado con piedras. Algo muy importante que debemos saber sobre las mastabas es sobre su ubicación. Bueno, las tumbas se debían situar fuera del alcance de las crecidas del Nilo y tenían que ser en las zonas occidental del Nilo, o sea, en el desierto, por donde se ponía el sol al atardecer, que era donde el difunto iniciaba su viaje hacia el más allá, pues según las creencias de los egipcios, la entrada al inframundo o Duat, como ellos la denominaban, estaba situada al occidente, denominándose occidentales a los espíritus de los difuntos. Algunas características importantes sobre los mastabas eran los sepulcros
como ya mencioné antes, donde estaban sepultados los poderosos, o sea, los faraones. Sus parámetros están inclinados a unos 75 grados con respecto al suelo. Ahí podemos ver una imagen donde podemos ver que sus lados están inclinados y como dice a 75 grados respecto al suelo. Sus caras, que están orientadas hacia los puntos cardinales, aunque sin precisión. La puerta de entrada está casi siempre al oriente, de cara al sol naciente, por la razón que ya expliqué anterior. Y los construyeron con adobes que eran sacados de barro procediente del río Nilo. Una mastaba importante de Egipto era el de Idú. Como podemos ver, hay algunas imágenes del interior de varias momias donde se puede ver la parte de la cámara de la estatua donde estaba el difunto, como ahí podemos ver sus imágenes. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de arquitectura mortuoria, como son las pirámides. Las pirámides de Egipto son las construcciones más antiguas que permanecen en pie, concebidas para la eternidad. Ellas son el vivo testimonio de una mentalidad religiosa, pero también de un imperio poderoso y próspero, cuya vocación de poder le permitió sostenerse por más de 3000 años. Las pirámides de Egipto, de todos los vestigios legados por los egipcios de la antigüedad, los más portentosos y emblemáticos reconocidos, son las construcciones, como ya mencioné, que más tiempo tienen en pie. Algunas características que debemos destacar sobre las pirámides son la expresión más grandiosa del culto a los muertos, son el desarrollo monumental de las mastabas, o sea que fueron construidas a partir o luego de las mastabas. Los lados de las pirámides son escalonados, o sea en forma de escalón. Los textos citados indican la función de la pirámide contener la esencia del rey por toda la eternidad. Y los materiales principales con los cuales se construían las pirámides eran la piedra caliza, el granito, la sienita, que era granito empobrecido, o sea, más débil, la arenisca, la madera y ladrillos en bruto. La parte de las pirámides, como podemos observar en la imagen, las vamos a ir definiendo, como son la cámara del rey, que está ubicada más o menos en el centro, ahí como está señalado, que ahí es donde reposaba la fuerza vital, o Ka, como ellos le llamaban, del faraón. La cámara de la reina, que se comunica con la cámara del rey por un pasillo en forma de rampa. La entrada, que está bajo el nivel del suelo, cegada y oculta con granito y en ocasiones con mármol. El departamento funerario, que atraviesa la masa de la pirámide, utensilios y armas del difunto. La cámara de la momia, que es la que se ve allá abajo, es subterránea por debajo de la planta de la pirámide, y el pozo, que solía contener agua para las ceremonias. Las principales pirámides que todavía se conservan hoy en día en Egipto son la pirámide escalonada de Saqqara, la pirámide apuntada de Dashur y la pirámide de Keops, Kefren y Miquerinos. Primero les voy a hablar sobre la pirámide escalonada de Zoser o pirámide de Saqqara. Es la tumba o cenotafio del faraón Zoser de la tercera dinastía del Egipto. Es una de las pirámides más antiguas, construidas por el mismo faraón Zoser de la tercera dinastía. La construyó el arquitecto Imhotep, siendo el primero en utilizar la piedra tallada. Es de base rectangular, formada por 6 mastabas superpuestas, que dan lugar a 6 planos escalonados. La pirámide apuntada de Dashur es un monumento funerario construido por orden del faraón Senerefu en Dashur, a 40 kilómetros al sur del Cairo, en Egipto. Fue construida por el primer soberano de la cuarta dinastía, como ya mencioné, Seneferu. Se estima que su forma particular es una tentativa fallida de la pirámide de caras lisas. Como podemos ver, se ven los lados un poco irregulares. Ahora
la pirámide de Keops, Kefren y Mykerinos, fueron construidas para los tres grandes emperadores de la cuarta dinastía, como dice su nombre. Son las más célebres y mejor conservadas. A los pies de las pirámides se alinean las mastabas y pequeñas pirámides de los nobles poderosos formando calles regulares. Esto es todo por hoy. Ahora les dejo con las demás compañeras. Muy buenos días, mi nombre es Yerainer Hero y hoy le voy a hablar sobre los templos. Los primeros templos en el Imperio Antiguo estaban ligados a los complejos funerarios. En el Imperio Medio se independizaron, pero no se han conservado bien. Eran lugares para rezar por el muerto, por los muertos y llevarle ofrendas. En el Imperio Nuevo fueron más conservadores, importantes, dedicados a ser viviendas de un dios, que era la función principal del templo. En sus inicios fueron pequeños y como dependencia de las pirámides. Los templos más importantes pertenecían al Imperio Nuevo y fueron edificados por los faraones de la dinastía XVIII, cerca de Tebas, como lo podemos ver aquí, que son Karnak y Luxor. Ahora les voy a hablar sobre las partes del templo, las cuales son conforme a las posibilidades del terreno escogido, grandes espacios en las llanuras del Bajo Nilo, extensiones reducidas en las gargantas del Alto Nilo, presentan varias partes, más o menos las mismas siempre, en variadas disposiciones. Podemos ver el Dromo, que es una avenida procesional, generalmente flanqueada de esfinges, prolongado hacia el exterior, es celosada y majestuosa, por la cual se llega al templo. Los obeliscos, que fue la forma simbólica arquitectónica más importante de Egipto y que cuenta la historia del faraón, es un pilar de gran altura que dispone de 4 caras idénticas. La estructura finaliza en su punta de forma piramidal. Entonces, la siguiente es el pilono, la cual representaba la entrada del templo y era una pared monumental formada por un alto y ancho muro en forma de tronco de pirámide, con una puerta rectangular formada por dos torres o macizos imponentes. Las 2 torres a veces están construidas con grandes piedras sillares y otras con lajas superpuestas de canto. Aquí podemos ver el pilono. La otra parte del templo es la sala y Petra. A ella podía ser cualquier tipo de persona del pueblo para depositar ofrendas. Se construía a cielo abierto y se decoraba con relieves que hacían referencia a las hazañas del rey o imágenes de adoración. El patio se rodeaba de columnas, normalmente 3 de sus lados, y solía contener colosos. Podía haber más de un patio con su consiguiente pilono de acceso, o sea que podía haber 2 o 3 salas de Petra. La siguiente es la sala hipostila.
Es la pieza principal del templo y por lo mismo la de mayor esplendor. Su aspecto es grandioso debido a sus monumentales proporciones y al considerable número de columnas que formaban una verdadera selva y sosteniendo una cubierta arquitrabada. La función de la sala era la de salón de recepción del dios. Y por último tenemos la cámara del ídolo o del dios, que es de techo bajo y la oscuridad es casi absoluta. Eran las habitaciones de los sacerdotes y una guarnición, juntamente con la de los tesoros, completan muchas veces el conjunto del templo. Ahora vamos a mencionar las características del templo, las cuales eran inmensas y sólidas construcciones. Los muros eran extraordinariamente gruesos, de caliza o de arenisca, y a veces de sienita, que era una roca de color rojizo susceptible de pulimento. Algunas veces era revestida de alabastro. Las paredes eran un libro donde se grababa la historia de la vida y hechos del faraón constructor. Predomina la línea horizontal. El conjunto produce la sensación de pesadez, acentuada por el hecho de ir perdiendo alturas a diferentes secciones del edificio. Y el elemento portante es la columna, muy abundante porque el techo es siempre horizontal, formado por largas y angostas lajas. Tenemos también los materiales más importantes que se usaron en las construcciones. Tenemos lo que es la madera, la cual la de buena calidad era muy escasa en ese tiempo en Egipto y apenas unas pocas especies permitían la realización de los elementos arquitectónicos, y también el alto precio de la madera de calidad obligaba también a los carpinteros a aprovecharlas. Se empleaba en la construcción de los techos, pisos y revestimiento de muros. También podemos ver el adobe, la cual era sin ninguna duda el material más usado para la construcción cotidiana de palacios, de reyes y templos algunas veces. También era frecuente los muros que protegían las ciudades, los palacios y las fortalezas. También, por último y no menos importante, tenemos lo que es la piedra, la cual era una condición indispensable que debía cumplir la materia prima en que estaban hechos los monumentos y ajuares funerarios. Era la resistencia suficiente para perdurar por toda la eternidad. Muchas gracias por su atención y le dejo con mi compañera. Ahora yo les voy a hablar sobre los esfeos. Los esfeos son templos de carácter funerarios tallados en la roca siguiendo el tipo de hipogeo. El más sobresaliente es el templo de Ramsés II en Abu Simbel, como podemos apreciar en la imagen, que compuesto de grandes estatuas al exterior. Los hemisfeos. Los hemisfeos son otra modalidad del mismo tipo de templo, de santuario. Tienen una parte construida en el exterior, tienen terrazas unidas por rampas y escalinatas. El templo funerario de Mentuhotep II en Deir el-Bahari, Tebas, la cuarta dinastía, considerado el mejor templo. Muy bien. Buenos días, chicos. Mi nombre es Janine de Ovalles y en esta ocasión voy a estarles hablando un poco en relación a algunos de los temas más relevantes en relación a la cultura egipcia, y dentro de ellos hablaremos dentro del contexto arquitectónico de sus columnas, también de la doméstica arquitectónica de este periodo histórico, y de igual modo
me gustaría que tratáramos hoy el tema de los palacios. Muy bien. Vamos a iniciar viendo esta imagen que define cómo dichas columnas dieron inicio a la evolución, o sea, la evolución de las mismas. Cómo a través del periodo histórico se fue viendo un cambio que es bastante notorio desde la primera columna hasta la última, que sería la número 7. Entonces vamos a iniciar con los tipos de columnas. Tenemos los tipos de columnas e iniciando rápidamente tenemos los nombres de los distintos tipos, los cuales vamos a estar tratando en el tema de hoy. Muy bien, aquí tenemos la columna protodórica. La columna protodórica es un fuste acanalado y sin, o sea, este no tiene capitel. Esta, fue usada en el Imperio Antiguo y también en el Imperio Nuevo, en el Nuevo Imperio. Muy bien. Hablemos un poquito sobre la columna lotiforme. Este tipo de columna consta de una base y el arranque de fuste ligeramente bulboso. Este tiene un fuste fascicular formado por los tallos de la flor, como lo pueden ver en la imagen, con fascículos semicirculares y capitel en forma de flor de loto con el capullo cerrado. Este era utilizado en el Imperio Antiguo. Veamos la columna papiriforme. Este tipo de columna es prácticamente igual al que les mencioné anteriormente y era utilizada también a partir del Imperio Antiguo, cuyas únicas diferencias son que el capitel de este tiene forma de flor de papiro con el capullo cerrado, casi igual a la del loto, y la otra diferencia es que los fascículos tienen forma triangular y como forman al unirse aristas entre ellos. Aquí tenemos la columna campaniforme. Al igual que la anterior, esta marca una diferencia entre las que ya les mencioné, y es que el capitel, en vez de tener el capullo cerrado, lo tiene abierto, o sea, va hacia afuera, así como si fuera una campana, como su nombre más o menos lo define. Formando un capitel campaniforme. Ok, aquí tenemos la columna monócila. Esta es igual que la anterior, pero con el fuste liso. Es propia del Imperio Nuevo. Aquí tenemos la palmiforme. El nombre es bastante obvio, ya que esta tiene el fuste liso y el capitel en forma de hojas de palmera, cubiertas muy bien dibujadas. Esta tiene la forma de las hojas de palmeras y también estructuradas con los mismos diseños que estas poseen. Muy bien. Aquí tenemos las columnas atóricas. Las columnas atóricas son propias del Imperio Nuevo. Estas tienen el fuste generalmente liso y un capitel con la efigie de la diosa Hathor. O sea, por eso el nombre de atórica. Suele aparecer en los templos dedicados a esta diosa y muchas veces está complementada con el sistro.
un instrumento musical utilizado en las procesiones a dicha diosa. También tenemos la columna compleja, como vimos en la primera imagen. Esta es la columna compleja o compuesta. Es propia de la Baja Época, especialmente la época ptolomaica. Esta tiene el capitel formado por distintas flores, el capitel, perdón. A veces también se utilizan elementos arquitectónicos y rostros en ellas, caras, eh, muy similar a la atórica. Muy bien. Cerrando la parte de las columnas, vamos a entrar a la parte de la doméstica egipcia. La doméstica egipcia, tras ser la vivienda de la población más estable, comenzó disponiendo de una sola estancia. O sea, inició con un solo espacio y era de un tapial muy grueso y compacto, elaborado con fango del río, de fango del Nilo, fuertemente apisonado. Los muros estaban resueltos con secciones variables y decrecientes en altura, o sea que en disminución de altura, es decir, adoptando la forma de escarpa que debió proceder de la larga tradición y que fue una de las características principales, perdón, en la arquitectura egipcia. Esta solución la observamos magníficamente realizada en piedra, en los pilonos o fuertes portadas de los templos de Luxor y Karnak. Otros a los que iremos haciendo referencia y otros a los que vamos a ir haciendo un poco de referencia. Luego, la vivienda desarrollada en un pequeño rectángulo de 5,50 por 4,0 metros cuadrados fue incrementando su programa para disponer de un almacén cuadrado y residencia o sea, que tuvieran zonas comunes y zonas privadas. Todavía en el Viejo Reino, la casa tomó la forma de como una I, con una entrada por la calle principal y otra trasera que se situaba junto a la parte del granero. Se entraba a un patio cuadrado, porticado por una puerta centrada, y en torno al espacio partido con columnas se organizaban las viviendas. O sea, así era que se hacían las subdivisiones de las mismas. Bien. Este espacio cuadrado, como les mencioné, era también porticado por una puerta centrada, y en torno al espacio de las columnas se organizaba la misma vivienda. Ya para entonces los muros alcanzaban alturas alturas importantes, y las ventanas se colocaban muy altas y eran casi traneras, de pequeñas dimensiones, de manera que solo tenían función de ventilación y no de iluminación. En la agrupación urbana se salía a prescindir del patio, y solo las casas más grandes disponían de patios, o sea, no todas lo poseían. Además, servían estos espacios como jardín en el que se plantaban vegetales y frutas. Con frecuencia, la casa tomaba
La casa tomaba 2 plantas con escalera y terraza accesible. Se construía totalmente en barro y los techos que se mostraban ligeramente abovedados se resolvían con vigas de madera de corta luz. También se utilizaban las cañas atadas en haces y un entrelazado de palmas o de esteras permitían el aglomeramiento del barro, o sea, del barro que era el que se utilizaba como la cubierta. Igual, la solución que tomaban las más humildes, donde el tronco de palmera era más frecuente y donde la vivienda se desarrollaba en una sola planta. La forma de cañón, ligeramente abovedado, encontraba respuesta coherente en los muros en forma de escarpa. Las divisiones interiores se resolvían por medio de cañas del río o de papiro atadas y entretejidas entre ellas. En el parcelario, con otras de programas más modestos, las mejores, las que eran, o sea, las mejores viviendas, se puede decir, disponían de muros de piezas de adobe, de arcilla, y estas eran aglomeradas con lino, hasta 3 pies de espesor, y los ladrillos tomaban entre 23 por 12 por 7 centímetros en sus dimensiones. Muy bien. Concluyendo con esta parte de las características más importantes, aquí podemos ver en este planito más o menos cuáles eran las divisiones que se establecían y cómo estas daban funcionalidad al estilo de vida que se desarrollaba durante este periodo histórico, pero que se marca desde el periodo antiguo al periodo del Nuevo Egipto. En relación a los palacios egipcios, en síntesis, podemos decir que estos eran muy similares a las estructuras que eran implementadas para los templos, o sea que existe mucha similitud entre los mismos. Ya, o sea, ya estuviéramos hablando de tamaño, de grosores, de espesores, de materiales, de subdivisiones, o sea, eran muy similares debido al tamaño que éstas tenían y de lo que se suponía que tenían que proveer. Los palacios reales contaban con una gran riqueza ornamental, o sea que no solamente era un refuerzo estructural, sino que se destacaba mucho la parte artística y daba altura, ilustraba esa altura, quizás ese distinto, demarcaba ese distinto rasgo social y esto brindaba características al mismo. En estos palacios reales, los cuales contaban con esa riqueza ornamental, se destacaba el salón de recepciones y la ventana de las apariciones. La ventana de las apariciones era la que era usada por el faraón en algunas ocasiones para hacerse visible a sus súbditos. Es decir, que esta era la función principal de esos palacios, o sea, brindar esa era uno de sus fines principales, y era brindar esa atención eh, hacia ese faraón en relación a sus súbditos. Esta ha sido básicamente mi exposición respecto al tema de las columnas, las características básicas de las viviendas egipcias,
en cuanto al periodo antiguo y Nuevo Egipto. Y de igual modo el tema de los palacios. Espero que haya sido de su agrado y que hayan comprendido lo que hemos tratado en esta mañana.